¿Y si te dijera que un reino no se destruye en un día, sino en silencio, decisión tras decisión, pecado tras pecado, hasta que un día ya es tarde? Porque eso es lo que muchos viven hoy. Por fuera parecen firmes, pero por dentro están cansados, fríos, con la fe apagándose poco a poco. Oran, pero sienten que el cielo está lejos. Siguen, pero ya no tienen fuerzas. Y en el fondo hay una pregunta que duele. ¿En qué momento me perdí? Hoy vamos a entrar en Dos Reyes, un libro que no es solo historia antigua, es un espejo. Aquí vas a ver milagros que parecen imposibles, guerras que sacuden naciones, profetas que enfrentan reyes. Pero también vas a ver algo más peligroso. Cómo el corazón se endurece, cómo la idolatría se disfraza, cómo la desobediencia se vuelve costumbre. Y cómo eso termina derrumbándolo todo. Y si tú estás en una temporada en la que sientes que tu vida se está rompiendo por dentro, tu paz, tu familia, tu propósito, tu fe, quédate hasta el final, porque Dos Reyes no solo muestra la caída, también revela la última oportunidad, la advertencia que salva y la esperanza que Dios deja incluso cuando todo parece perdido. Antes de empezar, si te gusta aprender la Biblia con claridad y emoción, suscríbete ahora y activa la campanita, porque hoy Dos Reyes te va a sacudir por dentro. Tópico 1. El vacío tras Elías. Imagina el ambiente en Israel como cuando se apaga una antorcha enorme en medio de la noche. Elías, el profeta que se enfrentó a reyes, que habló con fuego en la boca y valentía en el pecho, ya no está. Y eso deja un silencio extraño, de esos que pesan, porque cuando una figura así desaparece, no solo se va un hombre, se va una sensación de seguridad. El pueblo lo siente, los discípulos de los profetas lo sienten, incluso los que lo odiaban en el fondo lo sienten. Y en ese vacío nace una pregunta que muchos no dicen en voz alta, pero que está ahí mordiéndoles por dentro. ¿Y ahora qué? ¿Dios seguirá hablando? ¿Dios seguirá actuando? ¿O todo terminó con Elías? Y este punto es crucial, porque aquí comienza el verdadero conflicto del libro. No es solo una historia de reyes, guerras y profetas. Es una historia sobre un corazón que se enfría cuando deja de escuchar a Dios, y cuando un pueblo empieza a depender más del gran líder espiritual que del Dios que lo envió. El peligro es real. Ahora, piensa en el contexto de esa época. Esto es contexto, no versículo. Israel y Judá viven tensiones políticas constantes. Hay alianzas, traiciones, amenazas de potencias extranjeras, rutas comerciales, ciudades fortificadas, ejércitos, impuestos. Y encima de todo eso, una guerra invisible. La batalla por la adoración, porque muchos querían un Dios que no incomodara, un Dios que no confrontara, un Dios que se adaptara al estilo de vida del momento. Y por eso la idolatría era tan seductora. Te permitía seguir creyendo sin cambiar. Entonces, cuando Elías ya no está, el escenario se vuelve todavía más delicado. Es como si la nación quedara frente a un espejo sin filtro. Si antes obedecían por temor al profeta, ahora se verá si obedecen por amor a Dios. Si antes escuchaban por respeto a la autoridad de Elías, ahora se verá si escuchan por reverencia a la palabra. Y en medio de ese silencio aparece Eliseo. Pero Eliseo no entra como una celebridad ni como un sustituto barato. Entra con una carga tremenda sobre los hombros, ser la prueba viva de que Dios no abandonó a su pueblo. Y aquí la Biblia nos enseña algo que toca la vida real. Hay momentos en que tú también sientes que Elías ya no está. No porque se haya ido un profeta, sino porque se fue una etapa. Se acabó una seguridad, cambió tu familia, cambió tu trabajo, cambió tu salud, cambió tu ánimo. Y tú miras alrededor y te preguntas, ¿y si Dios ya no va a actuar conmigo como antes? ¿Y si lo mejor ya pasó? Pero Dos Reyes empieza respondiéndote sin decirlo todavía con todas las letras.
Dios no se quedó sin voz. Dios no se quedó sin poder. Dios no depende de una persona para seguir escribiendo su historia. Y mientras el pueblo mira el vacío, Dios ya está preparando una señal. Porque el tema no es quién reemplaza a Elías, sino quién sostiene la misión. Y en el próximo momento, esa señal se va a ver con claridad. Un río, una capa, y un acto que dirá al mundo espiritual y al mundo visible que la historia continúa. Tópico 2. Un río, una capa y una señal. Ahora imagina la escena como si estuvieras ahí, con la piel erizada por el viento del desierto. Vienes del silencio que dejó Elías, y de pronto todo te empuja hacia un lugar que en la Biblia siempre marca frontera, el río Jordán. El Jordán no es solo agua corriendo. En la historia de Israel, el Jordán representa un límite, lo que queda atrás y lo que viene adelante. Cruzas el Jordán y ya no eres el mismo. Lo cruzó el pueblo con Josué para entrar a la tierra prometida, y ahora aparece otra vez como si Dios estuviera diciendo, este no es el final. Es un paso más. Eliseo llega a ese punto cargando algo que parece simple, pero que pesa como una declaración. La capa de Elías. No es una prenda mágica, no es un amuleto. Es un símbolo visible de una realidad invisible. Dios había llamado a Elías, y Dios ahora sostenía a Eliseo. Y Eliseo no está jugando a ser Elías. Él está aprendiendo a caminar con la misma dependencia de Dios, en un tiempo nuevo, con desafíos nuevos. Entonces ocurre el momento clave. Eliseo toma la capa, golpea las aguas y pregunta. Y esta pregunta suena como un grito que atraviesa el aire. ¿Dónde está el Dios de Elías? Esto sí es texto bíblico. La idea está en 2 Reyes 2. Y esa pregunta es más profunda de lo que parece. No es duda, es búsqueda. Es como decir, Señor, yo sé que tú eras el Dios de Elías, pero necesito ver que tú también eres Dios aquí, ahora, conmigo. Y ahí viene la señal. Las aguas se abren y Eliseo pasa. No es un show, es una confirmación, como si el cielo firmara un documento delante de todos. El mismo Dios que actuó ayer, actúa hoy. Y los que están mirando, los hijos de los profetas, los que viven cerca de lo espiritual, lo entienden de inmediato. Ellos dicen, en esencia, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. O sea, la misión profética no murió con Elías, pasó a la siguiente estación. Ahora, un detalle importante, contexto, no versículo. En aquella época, los profetas no eran adivinos, eran voceros de Dios en un mundo político tenso, con reyes que hacían alianzas, con idolatría mezclada con religión y con pueblos que fácilmente se desviaban. Ser profeta era peligroso. A veces significaba confrontar a un rey sabiendo que eso podía costarte la vida. Entonces, cuando Dios confirma a Eliseo, no es para darle fama, sino para darle autoridad y respaldo para un tiempo difícil. Y aquí viene la parte que te toca hoy, porque esta escena no solo habla de Eliseo, habla de nosotros. ¿Cuántas veces tú has sentido algo parecido? Se cerró una etapa, se fue alguien importante, se apagó una alegría, cambió el escenario, y tú te quedaste pensando, ¿y dónde está Dios ahora? ¿Dónde está el Dios de antes? Eliseo te enseña algo simple y poderoso. Cuando todo cambia, Dios no cambia. Cuando el contexto se mueve, la fidelidad de Dios permanece. Y aunque tú te sientas pequeño frente a tu Jordán, ese problema, ese miedo, esa transición, la fe real se atreve a hacer la pregunta correcta, no con cinismo, sino con hambre. Señor, ¿dónde estás? Muéstrate aquí. Y Dios responde, tal vez no siempre abriendo un río literalmente, pero sí abriendo caminos donde tú solo veías bloqueo. Sí, sosteniéndote cuando pensabas que no ibas a aguantar. Sí, confirmando que no estás caminando solo. Y así, con el Jordán atrás y el futuro adelante, el relato se mueve naturalmente al siguiente paso,
Si Eliseo ya fue confirmado, ahora la pregunta es, ¿qué hará Dios cuando una ciudad entera tenga una necesidad real? Porque el primer milagro no será en un palacio ni en una guerra, será en algo cotidiano, urgente, humano, agua amarga que está dañando la vida de todos. Tópico 3. Jericó y el agua amarga. Después de la señal del Jordán, la gente ya no mira a Eliseo como el nuevo. Ahora lo miran como alguien que trae una confirmación. Dios sigue activo, y justo cuando esa idea está fresca, la historia baja del gran escenario del río a un lugar más cotidiano, pero igual de urgente, la ciudad de Jericó. Piensa en Jericó como un punto estratégico. Está cerca del Jordán, en una zona de paso, con caminos que conectan regiones. Es una ciudad antigua, con memoria, con cicatrices. Y aunque en otras épocas Jericó fue símbolo de conquista, aquí aparece como símbolo de necesidad. Porque los habitantes se acercan a Eliseo con un problema que no se resuelve con discursos. Ellos dicen algo muy directo, casi como quien ya está cansado de sufrir. La situación de esta ciudad es buena, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. La idea está en Segunda Reyes 2. ¿Ves el contraste? Por fuera todo parece bien. Ubicación buena, ciudad estable, quizás comercio, quizás vida. Pero por dentro hay algo podrido que lo arruina todo. El agua. Y esto, en aquel mundo, contexto, no versículo, no era un detalle menor. El agua era vida. Sin agua buena no hay salud, no hay agricultura, no hay animales fuertes, no hay futuro. Si el agua está contaminada, la gente enferma, las cosechas fallan, los niños sufren, las familias viven con incertidumbre. Era como vivir con una amenaza invisible, diaria, constante. Entonces la ciudad se vuelve una imagen perfecta. Jericó se ve bien, pero por dentro está siendo dañada por su fuente. Y Eliseo no responde con arrogancia, no llega diciendo, yo soy el profeta. Al contrario, él actúa como alguien que entiende que el poder no está en él, sino en el Dios que lo envió. Por eso pide algo específico. Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y aquí hay una enseñanza hermosa incluso en los detalles. La vasija nueva, limpia, separada, es un recipiente apropiado para lo que Dios hará. Y la sal, en la cultura antigua, contexto, era símbolo de preservación, purificación, incluso de pacto en algunos textos bíblicos. No es que la sal mágicamente cure el agua, es un acto visible que acompaña la palabra profética de Dios. Entonces Eliseo va directo al origen, al lugar donde todo comienza, la fuente. No se queda arreglando síntomas. No solo le da agua a una familia, va al punto donde nace el problema y allí declara con autoridad divina, así dice el Señor, yo sané estas aguas. Esto es esencia del texto bíblico en Segunda Reyes 2. Y el resultado es claro. Las aguas quedan sanas, la tierra vuelve a producir. La muerte y la esterilidad dejan de dominar ese lugar. Ahora, míralo con la cámara lenta de la vida real. No fue solo un milagro bonito, fue Dios diciendo, yo no solo quiero que sobrevivas, yo quiero que florezcas. Yo no solo te sostengo un día, yo te devuelvo futuro. Y este milagro también es un mensaje para el pueblo que estaba mirando desde lejos. Si Dios podía sanar una fuente, Dios también podía sanar una nación, si la nación volvía a Él. Porque seamos honestos, muchas veces nuestra vida se parece a Jericó. Por fuera, tal vez todo bien. Trabajo, rutina, sonrisa, apariencia de control. Pero por dentro hay una fuente amarga. Resentimiento que no se suelta, un hábito que envenena, una culpa escondida, una ansiedad silenciosa, una doble vida, una fe apagada. Y eso vuelve estéril lo que debería dar fruto. Y Dios, como en Jericó, no siempre empieza por lo espectacular. A veces empieza por lo esencial, la fuente.
Aquí va la aplicación en tono de conversación. ¿Te has preguntado cuál es tu agua amarga? ¿De dónde estás bebiendo cada día? ¿Quién está formando tu mente? ¿Qué pensamiento alimentas? ¿A qué voz le das más espacio que a Dios? Porque cuando la fuente se sana, todo lo demás puede volver a tener vida. Y con esta restauración en Jericó, la historia avanza hacia un contraste fuerte. Si aquí vemos una ciudad buscando ayuda con humildad, en el siguiente momento veremos lo opuesto. Gente que no busca sanidad, sino que se burla, desprecia y trata lo sagrado como si fuera un chiste. Y ahí el relato nos va a mostrar que el desprecio por lo santo no es inocente, es una puerta peligrosa para el corazón. Si esta parte ya te está haciendo ver la historia como una película, suscríbete. Aquí hacemos estudios bíblicos que conectan con la vida real. Tópico 4. Respeto por lo sagrado y el peligro de burlarse. Y aquí viene el contraste que te decía, porque después de ver a Jericó acercándose con humildad para pedir ayuda, el camino lleva a Eliseo hacia otro lugar con un ambiente muy distinto. Betel. La escena cambia como cuando sales de una casa donde alguien lloró y pidió ayuda, y entras a una calle donde la gente se ríe de lo serio. Eliseo va subiendo por el camino y de pronto aparece un grupo de muchachos. El texto los llama muchachos, pero la palabra puede referirse también a jóvenes, no necesariamente niños pequeños, y comienzan a burlarse. No es una broma inocente, no es humor, es desprecio, es provocación, y ellos gritan algo que suena simple, pero está cargado de veneno. Sube, calvo, sube, calvo. Esto está en 2 Reyes 2. En ese sube hay más que un insulto. Es como si dijeran, si tu maestro Elías subió, entonces tú también desaparece. Vete de aquí. No queremos tu palabra, no queremos tu Dios. Y aquí es importante entender el lugar. Esto es contexto, no versículo. Betel era un centro religioso muy marcado en el reino del norte. Desde tiempos de Jeroboam se había convertido en un punto de culto rival, mezclado, donde se distorsionaba la adoración verdadera. Entonces, cuando Eliseo entra en ese territorio, no está entrando a cualquier calle. Está entrando a un ambiente donde la gente ya se había acostumbrado a torcer lo sagrado y a tratar la fe como un objeto de conveniencia. Por eso esta burla no es solo contra un hombre. En la lógica bíblica es una burla contra lo que Eliseo representa, la palabra del Señor. Y aquí el relato se pone tenso, porque la Biblia no pinta a los profetas como intocables por ego, sino como mensajeros que cargan un mensaje de vida o muerte para una nación. Cuando se desprecia esa voz, el peligro no es para el profeta, es para el corazón del pueblo. Eliseo se da vuelta, los mira y los maldice en el nombre del Señor. Y entonces ocurre algo fuerte. Del bosque salen 2 osas y atacan a varios de ellos. Yo sé que este pasaje sacude, porque no es un final bonito. Y justamente por eso está aquí. Porque la Escritura a veces no solo consuela, a veces advierte. No es que Dios esté diciendo, no me caen bien las bromas. Es algo mucho más profundo. Cuando una generación aprende a burlarse de lo santo, se abre una puerta peligrosa, porque hoy te ríes, mañana desobedeces, pasado mañana lo normalizas, y al final, cuando llegue una advertencia que podría salvarte, ya no la tomarás en serio. Es como un incendio que empieza con una chispa pequeña. Primero es burla, después es desprecio, luego es rebelión, y al final ruina, y ahora tráelo a nuestra vida en tono de conversación. ¿Has notado cómo la burla puede convertirse en una armadura para no sentir? Mucha gente se ríe de lo que le duele, se burla de lo que le confronta, hace chistes de lo que le exige cambio, porque es más fácil reír que arrepentirse, más fácil ridiculizar que rendirse. Pero 2 Reyes te pone un espejo delante. Cuidado con endurecerte, porque un corazón que aprende a burlarse de Dios termina perdiendo sensibilidad para escuchar a Dios.
Y fíjate cómo el texto crea la continuidad. Eliseo acaba de sanar aguas, de devolver vida a una ciudad, pero ahora queda claro que no todo el mundo quiere ser sanado. Hay quienes prefieren su burla a su cambio. Y con esa tensión en el aire, Eliseo sigue avanzando, porque lo que viene no será una escena aislada. El libro empieza a abrir el panorama hacia conflictos mayores, decisiones de reyes, guerras, y una pregunta que crece con cada capítulo. ¿Qué hará el pueblo cuando la crisis no sea solo agua amarga, sino amenaza real, ejército real, muerte real? Tópico 5. Tres reyes, una crisis y una pregunta. Después de Betel, el ambiente ya quedó cargado. No todo el mundo quiere escuchar a Dios y no todo el mundo respeta lo sagrado. Y justo ahí, cuando el corazón del pueblo parece dividido entre humildad y burla, la historia abre el plano, como si la cámara subiera y mostrara algo más grande que una ciudad, un conflicto nacional. Ahora entramos en un escenario de reyes, ejércitos y alianzas. El relato nos dice que Moab se rebela contra Israel. Moab era un pueblo vecino al este del Jordán, con historia de tensiones antiguas con Israel. Y cuando un reino se rebelaba, eso significaba dinero, control, orgullo y poder en juego. Porque en el mundo antiguo, esto es contexto, las naciones no solo peleaban por tierra, peleaban por tributos, rutas, ganado, recursos, y la rebelión de un vasallo era una humillación política. Entonces el rey de Israel decide ir a la guerra, y aquí aparece algo interesante. No va solo. Se forma una alianza de tres reyes, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y el plan es rodear a Moab por un camino diferente, entrando por el desierto de Edom para sorprenderlos. Suena estratégico, pero el desierto tiene su propia ley. Sin agua, el ejército no existe. Ahora, imagina la escena. Piensa en miles de hombres caminando bajo el sol, polvo pegado a la piel, sandalias golpeando piedra seca, animales cargando provisiones, armas brillando con el calor, y el ruido de una marcha que al principio suena segura, pero pasan días, y el agua empieza a escasear. Y aquí el miedo cambia de forma. Ya no es el miedo al enemigo, es el miedo a la sed, porque la sed no negocia, no espera, no tiene compasión. Te rompe la garganta, te marea, te quita fuerzas, te vuelve irritable, te hace cometer errores. Y cuando no hay agua, no solo sufre el soldado, sufre el caballo, sufre el ganado, sufre toda la logística. El texto bíblico lo dice sin adornos. No había agua para el ejército ni para los animales. 2 Reyes 3. Y en ese momento, la alianza empieza a temblar. Porque una guerra puede perderse antes de empezar, no por espada, sino por falta de provisión. Y aquí viene la reacción humana, muy real. El rey de Israel entra en pánico y suelta una frase que revela su corazón. ¡Ay! Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Idea de 2 Reyes 3. ¿Ves? Cuando llega la crisis, él no piensa, busquemos a Dios. Él piensa, Dios nos trajo para destruirnos. Es una mente que interpreta a Dios desde el miedo. Pero el rey de Judá, y esto es clave para la historia, hace una pregunta diferente, una pregunta que enciende esperanza en medio del desierto. ¿No hay aquí profeta de Jehová, para que consultemos a Jehová por medio de él? 2 Reyes 3. Esa pregunta cambia el aire, porque en medio del caos alguien decide recordar lo esencial. No se gana por estrategias solamente, se necesita dirección de Dios. Y entonces aparece el nombre que ya hemos venido siguiendo, Eliseo. Pero mira cómo surge. No llega con trompetas, llega casi descubierto por casualidad, porque alguien dice, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Ese detalle es poderoso, porque no lo presentan por milagros primero, sino por carácter. Sirvió, aprendió, estuvo cerca, fue fiel en lo pequeño, y ahora, en la crisis grande,
Dios lo coloca como voz. Eliseo llega y pone orden espiritual en medio del desierto. Y aquí el texto muestra tensión real entre lo político y lo profético, porque Eliseo no adula a los reyes. Él sabe que muchos de ellos han sido infieles, y aún así, Dios decide hablar. Y esto es importante. A veces Dios habla no porque el rey lo merezca, sino porque hay personas en medio del sistema que aún lo buscan, como el rey de Judá, o como el pueblo que necesita misericordia. Y aquí el tema se vuelve personal, porque esta escena es un retrato de nosotros. ¿Cuántas veces tú has estado en tu desierto, donde se te acaba el agua emocional, la fuerza mental, la paciencia, el ánimo? Y ahí, en esa sequía, aparecen dos caminos: interpretar a Dios desde el miedo. Dios me trajo aquí para acabar conmigo. Buscar a Dios con humildad. ¿No hay palabra del Señor para mí en este momento? El desierto revela lo que hay dentro. La sed saca a la luz si tu fe es solo teoría o si es dependencia real. Y con esa pregunta encendida, ¿no hay profeta del Señor? El relato ya está listo para el siguiente paso, que es impresionante. Eliseo va a hablar. Pero antes va a dejar claro algo. La respuesta de Dios no depende del tamaño de tu crisis, sino del propósito de Dios. Y cuando Él responde, a veces lo hace de una manera que nadie espera. Agua sin lluvia, provisión sin señales y una victoria que parecía imposible. Tópico 6. Agua sin lluvia y victoria improbable. El desierto ya les había puesto la soga en el cuello. 3 reyes, un ejército enorme, animales, provisiones y 0 agua. Y cuando la garganta arde y la lengua se pega al paladar, la fe se vuelve concreta. Ya no es teología bonita, es supervivencia. Entonces Eliseo aparece en medio del campamento como una figura distinta a los reyes. Los reyes hablan de estrategia, Eliseo habla de Dios. Los reyes miran el mapa. Eliseo mira la realidad espiritual del pueblo, y lo primero que hace no es prometer victoria fácil. Hace una pausa que se siente pesada, como si estuviera midiendo el momento. El texto bíblico muestra tensión, porque Eliseo no está cómodo con la infidelidad del rey de Israel. De hecho, deja claro que si no fuera por el rey de Judá, que en ese momento representa un mínimo de reverencia, él ni siquiera los atendería. Esa frase es fuerte porque enseña un principio. La presencia de una persona que busca a Dios puede abrir puertas de misericordia para muchos. Y luego viene un detalle que parece pequeño, pero es profundo. Eliseo pide un músico. Esto está en 2 Reyes 3. No es un ritual mágico, es un acto que crea un ambiente de calma, de enfoque, de sensibilidad espiritual. En tiempos antiguos, contexto, la música acompañaba momentos de adoración, de recogimiento, de profecía. Es como si Eliseo dijera: aquí hay demasiado ruido humano, necesitamos silencio interior para escuchar la voz de Dios. Y cuando el músico toca, el relato dice que la mano del Señor vino sobre Eliseo. Entonces él habla, y lo que anuncia no suena lógico, suena imposible. Haced en este valle zanjas, porque no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua. Idea fiel a 2 Reyes 3. Detente un segundo y visualiza eso. Están en un valle seco, polvo, piedras, cansancio, y el profeta les manda cavar zanjas. ¿Con qué fuerzas? ¿Para qué? ¿Cómo vas a cavar cuando ya casi no puedes ni tragar? Pero ahí está el punto. Dios no les dice: siéntense a esperar. Les pide una obediencia concreta antes del milagro. Les pide que preparen espacio para recibir lo que todavía no ven. Y esto es clave para hoy. Hay milagros que Dios da sin que tú hagas nada, pero hay otros donde Dios te pide que caves primero, que ordenes tu vida, que cierres una puerta, que pidas perdón, que vuelvas a orar, que rompas con un hábito, que prepares tu corazón. Las zanjas son fe en acción. Son como decir: Señor, no veo lluvia, pero creo que vendrá agua. Luego Eliseo añade algo más:
Además del agua, Dios entregará a Moab en sus manos. O sea, Dios no solo va a salvarlos de morir de sed, también va a dar victoria en la guerra. Y entonces sucede lo inesperado. Al día siguiente, por la mañana, llega agua. El texto bíblico no lo presenta como lluvia local, sino como provisión que Dios trae de una manera que sorprende. Y de pronto, donde había tierra seca, ahora hay canales, zanjas llenas, vida corriendo. Imagínate el campamento. Hombres que estaban por caer, ahora bebiendo, animales reviviendo, el ánimo regresando, el miedo cediendo. Esa agua no es solo agua, es un mensaje de Dios diciendo, yo puedo sostenerlos incluso cuando no hay señales en el cielo. Pero Dios hace algo todavía más impresionante. Usa esa misma provisión como parte de la victoria. Cuando sale el sol, la luz golpea el agua en las zanjas y desde lejos los moabitas ven el valle brillante. Con la luz rojiza de la mañana, el agua puede parecer sangre a distancia. Y ellos interpretan mal. Piensan que los 3 reyes se mataron entre sí, que hubo una masacre interna. Así que avanzan confiados como quien entra a recoger botín y caen en una emboscada. Israel y sus aliados los derrotan, o sea, mira la ironía. Lo que era provisión para Israel se convierte en confusión para el enemigo. El mismo acto de misericordia de Dios funciona como estrategia superior. Y aquí hay una lección espiritual poderosa en tono de conversación. A veces tú solo estás pidiendo agua, fuerza para seguir, paz para dormir, claridad para decidir, y Dios te la da. Pero además, Dios usa esa provisión para darte algo más. Una salida, una victoria, una puerta abierta, una protección que tú ni viste venir. Porque Dios no es un apagafuegos emocional. Dios gobierna el panorama completo. Ahora bien, el relato también muestra que la guerra trae momentos duros. Moab resiste, hay destrucción, hay tensión. Y en cierto punto el rey de Moab hace una acción desesperada que revela el nivel de oscuridad de su religión y su desesperación. El texto lo menciona y muestra el impacto del horror. Eso sirve para que el espectador entienda una realidad histórica. Contexto. En el mundo antiguo, algunos pueblos practicaban sacrificios humanos en momentos extremos. La Biblia, al narrarlo, no lo celebra. Lo expone como muestra de desesperación y tiniebla. Y con todo eso, el mensaje central queda grabado. Dios responde en el desierto. Dios puede traer provisión sin señales visibles. La obediencia, cavando zanjas, prepara el terreno para el milagro. La provisión de Dios puede convertirse en arma contra lo que te amenaza. Y así, con el valle lleno de agua y la tensión de la guerra aún fresca, la historia se mueve naturalmente hacia el siguiente escenario. Uno mucho más íntimo, más doméstico, pero igual de dramático. No es un ejército con sed, es una casa con miedo. Porque ahora veremos a una mujer al borde de perder a sus hijos por una deuda. Y Dios volverá a mostrar que su poder no solo actúa en reinos, también entra en la cocina de una viuda. Tópico 7. Una viuda, una deuda y aceite que no se acaba. Después del desierto y la guerra, uno podría pensar, bueno, ahora viene un descanso. Pero Dunt Reyes no te deja respirar mucho porque hace algo muy intencional. Baja la cámara desde los reyes y los ejércitos, hasta una casa pequeña, con paredes sencillas, donde el problema no es Moab, sino algo que también mata por dentro, la deuda y el miedo. Y aquí la escena es silenciosa, íntima, dolorosa. La Biblia nos presenta a una viuda, y no es cualquier viuda, es la viuda de un hombre que servía a Dios, de los hijos de los profetas. O sea, un hombre vinculado al ministerio profético. Y aún así, la vida no le fue fácil. Se muere el esposo, y ella queda con una carga que no sabe cómo sostener. La mujer llega llorando donde Eliseo, y cuando alguien llega llorando, tú ya sabes, no es una conversación casual.
Es una persona que ya no aguanta. Ella dice, en esencia, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que él temía al Señor. Pero ahora el acreedor viene para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Idea fiel a 2 Reyes 4. Imagínate eso. No es solo me falta dinero. Es voy a perder a mis hijos. Y para una madre eso es el fin del mundo. Aquí entra un contexto importante, no versículo. En el mundo antiguo, cuando una familia no podía pagar una deuda, era posible que los hijos fueran tomados como siervos por un tiempo para saldarla. No era como la esclavitud racial moderna, pero sí era una realidad dura: separación familiar, pérdida de libertad, humillación, trauma. Era como ver tu hogar desarmarse en cámara lenta. Entonces la viuda no está discutiendo números, está luchando por lo más sagrado para ella, sus hijos. Y Eliseo, en lugar de dar un sermón largo, hace algo sabio. Le pregunta algo práctico, directo, casi como cuando alguien te toma del hombro y te devuelve al presente. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Esa pregunta es oro, porque a veces cuando estamos desesperados, creemos que no tenemos nada, creemos que solo hay vacío. Pero Dios muchas veces empieza no con lo que falta, sino con lo que queda, y ella responde casi con vergüenza. Tu sierva no tiene nada en casa, solo una vasija de aceite. ¿Ves? Ella dice nada, pero luego dice solo. Para ella, ese aceite era insignificante. Para Dios, era el punto de partida. El aceite, en aquel contexto, no versículo, era básico para todo: cocinar, iluminar, cuidar la piel, medicina sencilla, comercio. Era valor, era recurso, y aún así ella lo veía como poco. Entonces Eliseo le da instrucciones que suenan extrañas, pero están llenas de fe práctica. Ve y pide vasijas prestadas, muchas vasijas. Entra en tu casa. Cierra la puerta, vierte el aceite en todas las vasijas. Detente y visualiza la escena como si fuera un plano de película. La viuda sale con sus hijos, toca puertas en el vecindario, pide recipientes vacíos. Y esa acción ya es humillante porque es admitir necesidad. Es exponer tu situación, es vencer el orgullo. Pero ella lo hace, porque cuando una madre lucha por sus hijos, el orgullo se rompe, y la gente le presta vasijas, grandes, pequeñas, medianas, barro, cerámica, algunas quizás con grietas, otras nuevas, y ahora el piso de su casa está lleno de recipientes vacíos. Y aquí viene el detalle que te conmueve. Eliseo le dice que cierre la puerta. No es misterio teatral, es intimidad. Es para que el milagro no sea un espectáculo, sino un encuentro de fe dentro del hogar. Porque Dios no solo quiere mostrar poder, quiere restaurar dignidad. Entonces, con la puerta cerrada, ella toma la pequeña vasija de aceite y empieza a verter. Y ocurre lo imposible: el aceite no se acaba. Vasija tras vasija, el aceite sigue fluyendo. Los hijos corren, traen recipientes, los acomodan, y la madre no puede creer lo que está viendo. Es como si el cielo estuviera llenando su casa por dentro, en silencio, sin ruido, sin relámpagos. Y aquí hay un punto profundo: el aceite fluye mientras hay vasijas vacías. El texto bíblico lo deja muy claro. Cuando ya no hubo más recipientes, el aceite se detuvo. No porque Dios se quedara sin poder, sino porque ya no había dónde poner la provisión. Y eso se convierte en una metáfora fuerte para la vida real. Mientras tengas vasijas vacías, necesidad real, humildad, espacio en tu corazón, Dios puede llenar. Pero cuando crees que ya estás lleno, cuando no hay espacio, cuando no buscas, la experiencia se detiene. Luego ella va y se lo cuenta a Eliseo, y él le dice algo sencillo, práctico: ve, vende el aceite, paga tu deuda, y vive tú y tus hijos de lo que quede. Esto es hermoso, porque el milagro no solo le dio un momento emotivo, le dio una solución concreta. Pagó la deuda,
salvó a los hijos y además dejó sustento para el futuro. Y ahora, escucha esta aplicación como si te hablara de frente. Tal vez tu problema no es un acreedor llevándose a tus hijos, pero sí hay acreedores modernos. Ansiedad que te cobra la paz, culpa que te cobra la alegría, hábitos que te cobran la dignidad, crisis que te cobran el sueño. Y la pregunta de Eliseo sigue vigente. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué te queda? ¿Qué recurso pequeño estás despreciando? ¿Qué puerta necesitas cerrar para obedecer en secreto? ¿Qué vasijas vacías necesitas reunir? Oración, disciplina, humildad, pedir ayuda, ordenar tu vida, porque el Dios que dio agua sin lluvia en el desierto es el mismo Dios que llena una cocina con aceite, el Dios que guía ejércitos, es el Dios que sostiene hogares. Y con ese milagro todavía oliendo a aceite en el aire, la historia avanza naturalmente hacia el siguiente episodio. Una mujer diferente, con otra clase de necesidad, que no tiene deudas, pero tiene un vacío más silencioso. Y veremos que Dios también llena eso, la vida de la tsunamita, su hospitalidad, su promesa y el giro inesperado que pondrá su fe al límite. No te quedes solo mirando. Suscríbete y dime en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó hasta aquí. Tópico 8. La tsunamita. Hospitalidad, promesa y un hijo. Después del milagro del aceite, el corazón queda con una sensación clara. Dios no se olvida de los pequeños. Pero ahora la historia hace un giro interesante, porque nos lleva a otro tipo de casa. No una casa desesperada por deudas, sino una casa estable, y aún así, con un vacío por dentro. Eliseo continúa su camino, y el relato nos dice que pasa por Sunem. Sunem era una localidad en la región de Issácar, cerca del valle de Jezreel. Esto es contexto geográfico. Un lugar de paso, con campos, cosechas y rutas por donde viajaban personas. O sea, no era raro que un profeta y sus acompañantes pasaran por allí. Y allí vive una mujer que la Biblia describe como importante, una mujer de recursos, con cierta posición. Pero lo que la hace realmente grande no es su dinero, es su corazón. Porque cuando ella ve a Eliseo pasar, lo invita a comer. Y no lo hace una vez, lo hace otra, y se vuelve costumbre. Imagínate esa escena cotidiana, Eliseo llegando cansado, el polvo del camino pegado a su ropa, el sol marcando la piel, y esa casa convirtiéndose en un oasis. Pan, agua, comida sencilla, descanso. La hospitalidad en esa cultura, contexto, no era solo amabilidad, era una virtud sagrada. Abrir la puerta era proteger, honrar, cuidar al viajero, y ella lo hace con una naturalidad que revela algo. Ella no está buscando espectáculo, está honrando a Dios con actos prácticos. Y llega un punto en que ella habla con su marido y le propone algo más profundo. Yo sé que este hombre que siempre pasa por aquí es santo varón de Dios. Hagámosle un pequeño aposento. Pongamos cama, mesa, silla y candelero. Idea fiel a Adún Reyes 4. ¿Te das cuenta? Ella no dice, es famoso. Ella dice, es hombre de Dios. Ella tiene discernimiento y además entiende que lo espiritual se sostiene con lo cotidiano. Un cuarto, una cama, una lámpara, cosas simples que sostienen una misión. Y aquí hay una enseñanza silenciosa. Mucha gente quiere milagros grandes, pero desprecia la fidelidad pequeña. Ella, en cambio, convierte su casa en un lugar donde la presencia de Dios es bienvenida. Y eso, tarde o temprano, trae fruto. Eliseo se da cuenta. Él siente la honra, la constancia, la generosidad que no pide nada a cambio. Y entonces hace una pregunta que es casi incómoda, porque muchas veces no sabemos responderla. ¿Qué se puede hacer por ti? Es como si dijera, tú has dado, has servido, has sostenido. Dime, ¿qué necesitas? Y la mujer, con una calma impresionante, responde algo que suena a contentamiento. Yo habito en medio de mi pueblo.
O sea, estoy bien, estoy estable, no necesito favores del rey ni del jefe del ejército. Pero Eliseo no se queda con esa respuesta superficial. Él conversa con su siervo, Giesi, y Giesi le revela lo que la mujer no está diciendo. Ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ahora imagina esto con humanidad. En aquel tiempo, contexto, no tener hijos era un dolor profundo, no solo por deseo personal, sino por continuidad familiar, herencia, seguridad en la vejez y un peso social fuerte. Muchas mujeres cargaban ese dolor en silencio porque hablarlo era abrir una herida. Y esta mujer, siendo importante, probablemente aprendió a vivir sin mostrar ese vacío. Por fuera, firme, por dentro, una ausencia. Entonces Eliseo la llama y le dice algo que cambia su respiración. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Segundos Reyes 4. Y aquí viene una reacción que revela cuánto duele la esperanza cuando uno ha esperado demasiado. No, Señor mío, no engañes a tu sierva. Eso es fuerte. Ella no está rechazando a Dios, está protegiéndose. Es como decir, no me despiertes el sueño si luego me lo vas a quitar. Porque hay heridas que se vuelven tan antiguas que la persona prefiere no volver a ilusionarse. Pero el texto bíblico muestra que la palabra se cumple. Ella concibe y da a luz un hijo al tiempo señalado. Y aquí detente a visualizarlo. Una casa que antes tenía un cuarto listo para el profeta. Ahora tiene risas de niño. Una mujer que servía comida a un viajero. Ahora abraza una vida nueva. Un hogar estable pero silenciosamente incompleto, ahora se siente lleno. Y la lección es preciosa. Dios no solo ve las crisis ruidosas como la deuda de la viuda. Dios también ve los dolores silenciosos como el vacío de la tsunamita. Dios no se mueve solo por gritos, también se mueve por corazones fieles. Aplicación para hoy, en tono de conversación. Tal vez tú también tienes un cuarto preparado, un espacio donde sirves, donde ayudas, donde eres fiel, pero guardas un vacío que casi nadie conoce, algo que te duele en silencio, una promesa que no llega, una etapa que no avanza, una oración que parece estancada. Este episodio te dice, Dios ve eso, y cuando Él decide hablar, su palabra no viene para humillarte, viene para darte futuro. Pero la historia no termina con el nacimiento, y aquí es donde el relato se vuelve todavía más intenso, porque el mismo niño que fue promesa será escenario de una prueba que va a romper el corazón de esa madre. En el siguiente tópico, el golpe llegará sin aviso, y veremos qué hace la fe cuando el milagro de ayer parece morir hoy. Tópico 9. El golpe inesperado. El niño muere. Y aquí es donde la historia se vuelve tan humana que casi duele escucharla. Porque después de la promesa cumplida, después de ver a la tsunamita abrazando a su hijo, ese hijo que era como un sí de Dios en forma de vida, uno pensaría, ahora todo va a ir bien. Pero Sunda Reyes te muestra una realidad que no es cómoda. A veces, incluso después de una bendición, viene una prueba que no esperabas. El niño crece, ya no es un bebé, ya corre por la casa, ya habla, ya tiene esa energía que llena de ruido cualquier hogar. Y un día, el relato nos lleva a un escenario simple. El campo, la cosecha, el trabajo del padre. Esto está en Dun Reyes 4. Piensa en el calor del valle, el sol fuerte, los trabajadores cortando, el polvo en el aire, el sonido de herramientas, el olor de la tierra. El niño está allí con su padre, quizás por curiosidad, quizás porque quería verlo trabajar, quizás porque ese era un día normal, hasta que de pronto el niño grita algo que cambia todo. ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Esa frase es corta, pero cuando eres padre o madre, sabes lo que significa pánico. Porque no es me duele un poco. Es un dolor agudo, repentino, alarmante, y el padre reacciona como puede. Ordena a un siervo que lo lleve a su madre.
Imagínate la escena. El niño siendo cargado rápidamente, el paso apresurado, el rostro del siervo tenso, el sol golpeando, el camino de regreso a la casa, y cuando llega, la madre lo recibe y lo sienta sobre sus rodillas. Ese detalle es brutalmente tierno, porque ahí está el instinto de una madre. Lo abraza, lo sostiene, lo aprieta contra el pecho como si pudiera protegerlo con el cuerpo. Y el texto dice algo que cae como un martillo. El niño estuvo en sus rodillas hasta el mediodía y murió. No hay música, no hay advertencia, no hay tiempo para procesar. Es como un corte seco en la película, un silencio que te golpea. Y aquí la Biblia no te da una explicación médica, solo te muestra el hecho. Pero si pensamos en posibilidades humanas, esto es contexto, no versículo. Pudo haber sido un golpe de calor, una insolación, una condición repentina, lo que sea. El punto es que fue inesperado, y eso es lo que más duele, cuando no te preparaste, cuando no lo viste venir. Ahora mira lo que hace la tsunamita, porque su reacción es lo que convierte esta tragedia en una lección de fe. Ella no entra en un caos sin dirección. Ella no se queda gritando en el patio sin rumbo. Ella toma una decisión rápida, firme, casi como si estuviera agarrándose de una cuerda en medio del abismo. El texto dice que sube, toma al niño y lo coloca en el aposento del hombre de Dios, en la cama de Eliseo, y cierra la puerta. Ese gesto es muy fuerte, no es negación, no es hacer de cuenta que no pasó. Es como si dijera, esto no se va a quedar aquí abajo como una derrota definitiva. Lo llevo al lugar donde la promesa fue hablada. Lo pongo delante de Dios. Ese cuarto, que antes era hospitalidad, ahora se vuelve altar. Una cama que era descanso para el profeta, ahora se vuelve el lugar donde una madre deja su dolor más grande, y luego ella baja, llama a su marido y le pide un ciervo y una asna. Voy corriendo al hombre de Dios y vuelvo. Y aquí viene algo impactante. Su marido le responde con lógica. ¿Por qué vas hoy? No es luna nueva ni sábado. En otras palabras, no es día de reunión religiosa. ¿Qué pasa? Y ella responde una frase breve que en español suena como todo está bien. En el texto shalom, una palabra de paz, de totalidad. Pero no es que todo esté bien por fuera. No lo está. Es que su fe está diciendo, mi corazón está destrozado, pero no voy a rendirme, no voy a soltar la esperanza. Es una paz que no nace de la situación, sino de la decisión. Ir a buscar a Dios. Y así ella sale. Cabalga con urgencia. El camino se vuelve largo. El polvo del sendero se levanta. El viento le pega en el rostro. El pecho le arde por dentro, pero ella no se detiene y le dice al siervo, guía y anda. No me hagas detener si no te lo digo. Esa es la imagen de alguien que está corriendo hacia su única esperanza. Aplicación para hoy, con tono de conversación. ¿Has vivido ese tipo de golpe? Ese momento en que algo que parecía promesa se cae. Una relación que se rompe, una noticia médica, una traición, un proyecto que muere, una oración que parecía respondida y luego se complica. Y ahí aparece la gran tentación, resignarte, amargarte, cerrar el corazón. La tsunamita te enseña otro camino. No niega el dolor, pero tampoco lo deja gobernar. No entiende todo, pero no se desconecta de Dios. No tiene respuestas, pero tiene dirección. Y esa dirección nos lleva al siguiente tópico, donde la tensión va a explotar en un encuentro cara a cara con Eliseo. Porque ahora veremos lo que pasa cuando una fe herida se atreve a decir la verdad, a reclamar con lágrimas, y aún así, no soltar a Dios. Tópico 10. Resurrección y esperanza. Dios también restaura. La tsunamita viene cabalgando con el corazón desgarrado, pero con una decisión firme. No va a negociar con la desesperación. Ella va directo al hombre de Dios, porque en su mente hay una sola idea:
Si Dios habló, Dios puede sostener lo que habló. Eliseo está en el Monte Carmelo. El texto lo ubica allí en este tramo, y desde lejos ve a la mujer acercándose. Y es interesante, él no sabe aún lo que pasó, pero percibe que hay algo grave. Le dice a Giesi que corra a preguntarle si todo está bien, si su marido está bien, si su hijo está bien. Y ella responde con esa misma palabra que había dicho antes. Bien, pero ahora se entiende mejor. No es todo está perfecto, es no voy a soltar la paz, voy directo al punto. Es una respuesta que guarda el dolor para el momento correcto, porque cuando ella llega a Eliseo ya no aguanta más. El texto dice que se arroja a sus pies, lo agarra, como si estuviera agarrando el último pedazo de esperanza que le queda. Y Giesi quiere apartarla, pero Eliseo lo detiene. Déjala, porque su alma está en amargura. Idea fiel a 2 Reyes 4. Esa frase es importantísima, porque la Biblia aquí valida el dolor. Hay amargura legítima, hay angustia real, hay un alma que se está rompiendo. Y Eliseo lo reconoce. Entonces la tsunamita suelta lo que llevaba guardado como un fuego en el pecho. Y sus palabras no son religiosamente bonitas, son honestas, casi como un reclamo con lágrimas. ¿Pedí yo hijo a mi Señor? No dije yo, no me engañes. Es decir, yo había aprendido a vivir sin esperanza. Tú me diste una promesa, y ahora mi hijo está muerto. ¿Por qué? No es falta de fe, es dolor. Es la fe herida hablando, y aquí hay algo teológico precioso. En la Biblia, la fe verdadera no siempre habla suave. A veces la fe llora, a veces la fe pregunta, a veces la fe tiembla. Pero si es fe real, no se va lejos de Dios, corre hacia Dios. Eliseo entiende la urgencia. Le dice a Giesi que vaya adelante con su báculo y que actúe rápido. Pero el texto muestra algo muy humano y profundo. La tsunamita no acepta soluciones a distancia. Ella insiste, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. 2 Reyes 4. ¿Ves? Ella no quiere una fórmula. Ella quiere presencia, quiere el hombre de Dios allí, en su casa frente a su hijo. Y Eliseo va. Y ahora la escena se vuelve casi cinematográfica, pero también íntima. Llegan a la casa, suben al aposento, la puerta se cierra, y allí está el niño, inmóvil, sobre la cama. Silencio. Esa clase de silencio que hace ruido. Eliseo entra, ora al Señor, y el relato describe una acción muy particular. Eliseo se tiende sobre el niño, poniendo boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Esto puede sonar extraño para nosotros, pero el texto lo presenta como un acto de intercesión intensa, de identificación, de entrega total. No es magia, no es técnica, es un profeta clamando a Dios con todo su ser. Es como si dijera, Señor, trae vida donde hay muerte. Y entonces el niño comienza a calentarse. Eliseo se levanta, camina, vuelve a orar, vuelve a insistir. No es instantáneo como un clic. Hay proceso, hay perseverancia, hay tensión. Y de pronto, el niño estornuda 7 veces y abre los ojos. 7 veces. Ese detalle no está ahí por accidente. La Escritura lo menciona para que tú sientas el momento. Es como si la vida volviera de golpe, como un reinicio del cuerpo. El sonido del estornudo rompe el silencio de muerte. Y cuando abre los ojos, todo cambia. Eliseo llama a la madre, y él no hace un discurso largo, solo le dice algo que es como devolverle el mundo. Toma a tu hijo. Imagínate esa madre subiendo las escaleras con el pecho temblando, las manos frías, el miedo golpeándole por dentro, y de pronto ve a su hijo vivo. Y el texto dice que ella entra, se postra a los pies de Eliseo, y luego toma a su hijo y sale. No es solo alegría, es reverencia. Es como si dijera, Señor, yo no entiendo tus caminos, pero sé que tú eres Dios. Y aquí está el corazón del tópico. Dios también restaura. No siempre entendemos el porqué de la prueba, pero este episodio deja una marca en toda la historia bíblica.
El Dios de Israel no es un Dios de madera, es el Dios vivo, capaz de traer vida donde ya había final. Contexto, no versículo. En el Antiguo Testamento, estos milagros también funcionaban como señales para un pueblo rodeado de idolatría. Era Dios mostrando: yo soy el Señor, no Baal, no ídolos. Yo tengo autoridad sobre la vida. Aplicación para hoy, con tono de conversación. Tal vez tú no estás frente a una muerte literal, pero sí has vivido muertes internas. Sueños que se apagaron, fe que se enfrió, un matrimonio que se volvió distancia, una relación rota, un propósito enterrado, una depresión que te roba el aire. La resurrección del hijo de la tsunamita te predica algo sencillo y fuerte. Dios puede devolver vida, y a veces lo hace después de un proceso de insistencia, de oración, de caminar por la casa con lágrimas, pero lo hace. Y también te enseña algo sobre la fe madura. La tsunamita no fue perfecta, pero fue persistente. No se quedó en el piso, no se quedó en el dolor. Corrió hacia Dios. Y con esa restauración todavía fresca, la historia continúa sin cortar el ritmo, porque la Biblia ahora te muestra que los milagros no se limitan a una familia. Hay hambre en la región, comunidades enteras luchando por sobrevivir, y Dios volverá a actuar, no solo resucitando, sino sosteniendo a su pueblo en medio de la escasez. Tópico 11. Hambre, comida multiplicada y una lección silenciosa. Después de ver a un niño volver a la vida, uno podría pensar: bueno, después de un milagro así, ya nadie duda. Pero la Biblia es realista. El corazón humano olvida rápido, y además, la vida no deja de traer desafíos. Por eso, sin cortar el ritmo, el relato nos lleva a otra crisis. Una crisis que no se resuelve con una sola oración emotiva, porque es larga, diaria, desgastante. Hambre. El texto dice que Eliseo regresa a Gilgal, y allí hay hambruna en la tierra. Esto está en 2 Reyes 4. Y cuando hay hambruna, todo se pone tenso. Sube el precio del pan, se seca la paciencia, la gente se vuelve más vulnerable, y hasta los buenos pueden caer en desesperación. Piensa en el ambiente: casas con despensas vacías, madres midiendo la harina, padres mirando el campo sin frutos, niños pidiendo comida, y esa sensación de ¿hasta cuándo?, que agota el alma. Y en medio de esa hambruna, Eliseo está con los hijos de los profetas, una comunidad de aprendices, gente que busca a Dios, pero que también necesita comer. Y Eliseo da una instrucción muy sencilla: pon la olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Es decir, hagamos comida, compartamos, organicemos, porque la fe bíblica no es solo orar, también es poner la olla, servir, cuidar, sostener comunidad. Entonces uno de ellos sale al campo a recoger hierbas y encuentra algo que parece útil: unas calabazas silvestres. El texto las describe como colocíntidas o una planta parecida, y las corta en la olla. No lo hace con mala intención, lo hace por necesidad, por ignorancia, por urgencia. En tiempos de hambre la gente se arriesga, y aquí viene el giro: cuando la comida está lista, la prueban, y gritan desesperados: «¡Varón de Dios! Hay muerte en la olla». 2 Reyes 4. ¡Qué frase! Muerte en la olla no es poesía, es pánico, es veneno, es peligro real. Es el tipo de crisis que te hace pensar: ni siquiera cuando queremos comer, podemos. Y esto enseña algo muy humano. En tiempos de escasez, no solo falta comida, también aumentan los errores. A veces uno toma decisiones rápidas, mezcla cosas que no entiende y termina empeorando el problema. La hambruna revela no solo necesidad, sino vulnerabilidad. Entonces, Eliseo interviene, pide harina y la echa en la olla. Y el texto bíblico dice que el potaje queda sano, sin daño. Ahora, aclaremos bien: no es que la harina tenga poder químico automático para neutralizar venenos.
La Biblia lo presenta como un acto profético, una señal visible acompañando la intervención de Dios. Esto lo digo como contexto, para que quede claro, no es receta médica, es narrativa bíblica de milagro. El mensaje es potente. Dios puede quitar muerte de lo que debería dar vida. Dios puede purificar lo que parecía arruinado. Y la historia no se queda ahí, porque luego llega otro momento que parece pequeño, pero está cargado de significado. Un hombre trae a Eliseo pan de primicias, 20 panes de cebada y espigas nuevas en su saco. También está en 2 Reyes 4. En contexto, no versículo, primicias era lo primero de la cosecha, lo que se ofrecía como honra a Dios. Traer primicias en tiempo de hambre era un acto de fe enorme. Era decir, Señor, antes de asegurarme yo, te honro a ti. Y Eliseo manda que se lo den a la gente para comer, pero su siervo duda, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Suena familiar, ¿verdad? Porque la lógica siempre hace cuentas, no alcanza. Pero Eliseo responde con una palabra que abre el cielo, dales de comer, porque así dice Jehová, comerán y sobrará. Y ocurre tal cual, comen y sobra. Aquí el texto te deja una lección silenciosa pero profunda. Dios sostiene en la crisis prolongada, no solo en milagros grandes como resurrección, sino también en lo diario, comida, olla, pan. La escasez no es excusa para la imprudencia, pero la fe no se rinde ante la escasez. La olla envenenada muestra que en la desesperación uno puede equivocarse. La intervención de Dios muestra que no estamos abandonados. Cuando honras a Dios primero, Él multiplica. Las primicias no eran sobras, eran lo primero, y Dios responde con abundancia. Aplicación para hoy, hablándote directo. Hay temporadas en que tu vida se siente como esa olla. Querías algo bueno, pero salió mal. Te equivocaste, confiaste en lo que no debías, mezclaste decisiones y ahora sientes muerte donde esperabas vida. Este episodio te recuerda, Dios no solo perdona, Dios restaura. Y también hay temporadas donde tu vida se siente como esos 20 panes. Señor, esto es lo único que tengo. Y Dios dice, dámelo, ponlo en mis manos y verás que alcanza. Y con esta provisión, el relato está listo para dar un salto a una historia que combina orgullo humano, poder militar y una sanidad que parecía imposible. Aparece un hombre grande por fuera, pero quebrado por dentro. Naamán. Y ahí vamos a ver que Dios no solo multiplica pan, también derriba orgullo. Y si quieres la parte completa con todos los detalles y aplicaciones, suscríbete ahora, porque vienen los giros más fuertes. Tópico 12. Naamán, orgullo, lepra y un río sencillo. Y justo después de ver a Dios multiplicar pan en un tiempo de hambre, la historia da un giro de escenario. Pasamos del círculo de los profetas y las ollas a un mundo de uniformes, poder militar y política internacional. Porque ahora aparece un hombre enorme a los ojos del mundo, pero quebrado por dentro. Naamán. El texto bíblico lo presenta con palabras fuertes. Naamán es general del ejército del rey de Siria, un hombre grande, respetado, victorioso, con fama, con autoridad. Y el relato incluso dice que por medio de él, el Señor había dado victorias a Siria. Esto está en 2 Reyes 5. Pero luego viene la frase que cambia toda la escena, como un golpe seco en el pecho. Pero era leproso, en otras palabras, por fuera un gigante, por dentro una herida que no se puede ocultar. Ahora, cuando la Biblia habla de lepra, contexto, muchas veces se refiere a enfermedades de la piel diversas, no necesariamente la lepra moderna exacta. Pero el punto en la cultura antigua era el mismo. Era algo temido, estigmatizado, asociado a impureza, aislamiento, vergüenza. Y aunque Naamán tuviera poder, esa marca lo humillaba. Porque la enfermedad no respeta rango. Imagínate a Naamán,
armadura brillante, capa, escolta, pero debajo, piel dañada, y cada vez que se queda solo, cada vez que se quita el traje, el recordatorio está ahí. Es como si la vida le gritara: tu fuerza no controla todo. Y entonces aparece un detalle que parece pequeño, pero mueve toda la historia. Una muchacha israelita, capturada en una incursión, sirve en la casa de Naamán, una niña, lejos de su tierra, sin poder, sin voz en el sistema, pero con algo que Naamán no tiene: esperanza en el Dios verdadero. Ella le dice a la esposa de Naamán algo simple, pero cargado de fe: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Idea fiel a Segunda Reyes 5. Mira la ironía hermosa. Un general poderoso recibe dirección espiritual por medio de una niña esclava. La Biblia está enseñando sin predicar. Dios puede usar a quien el mundo desprecia. Naamán escucha y su mundo se activa. Porque cuando alguien sufre, se aferra a cualquier posibilidad. Entonces él va al rey, el rey escribe una carta al rey de Israel y Naamán sale con un desfile impresionante. Caballos, carros, regalos, plata, oro, vestidos, como si la sanidad se pudiera comprar. Esto es muy humano. Naamán no solo busca una cura, busca control. Quiere llegar bien preparado, con influencia, con recursos, con protocolo. Pero cuando la carta llega al rey de Israel, el rey se desespera. La lee y piensa que es una provocación política. ¿Acaso soy Dios para matar y dar vida? Rasga sus vestiduras, se siente atrapado, y ahí entra Eliseo, como una voz de calma en medio del pánico: que venga a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán llega a la casa de Eliseo con toda su grandeza. Imagínalo: el polvo levantándose por las ruedas, soldados firmes, caballos respirando fuerte, un hombre acostumbrado a que lo reciban con honores. Y aquí viene el choque más grande. Eliseo no sale a recibirlo personalmente. Envía un mensajero con una instrucción simple, casi ofensiva para el orgullo de un general: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. 2 Reyes 5. Eso es todo, sin ceremonia, sin espectáculo, sin yo, el profeta, sin aplausos, solo obediencia. Y Naamán explota, se enoja, porque él esperaba otra cosa. Él esperaba que Eliseo saliera, levantara la mano, invocara el nombre del Señor con dramatismo, y que la piel se curara allí mismo. Naamán dice, en esencia: ¿no son mejores los ríos de Damasco que las aguas de Israel? Y se va furioso. Y aquí está el centro espiritual del episodio. El milagro no estaba bloqueado por la lepra, estaba bloqueado por el orgullo. Naamán quería sanidad, pero sin humillarse. Quería solución, pero sin obedecer. Quería a Dios, pero en sus términos. Ahora aparece otro detalle precioso. Sus siervos se le acercan con respeto y le hablan con sabiduría práctica. Padre mío, si el profeta te mandara una cosa difícil, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Es como decir: si fuera complicado, te sentirías importante, pero como es simple, te ofende. ¿Vas a perder tu sanidad por orgullo? Y ahí Naamán enfrenta una decisión que todos enfrentamos alguna vez. ¿Prefiero mi orgullo o prefiero mi transformación? Entonces él baja al Jordán, visualiza ese momento. El gran general se quita su imagen, entra en el agua, se sumerge una vez y sale igual. 2 igual, 3 igual, 4 igual, 5 igual, 6, y aún no ve el cambio completo. Eso también es fe, obedecer aunque el resultado no sea inmediato. Y la 7ª vez, el texto bíblico dice que su carne se vuelve como la de un niño, restaurada, limpia. Ahí no solo hay un milagro físico, hay un milagro interior. Naamán aprende que el Dios de Israel no se compra, no se manipula, no se impresiona con carruajes, se honra con obediencia. Naamán vuelve a Eliseo transformado y confiesa algo que es el verdadero clímax.
Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. A sus Reyes 5. Y él intenta dar regalos, pero Eliseo se niega. ¿Por qué? Porque el mensaje debe quedar claro. La gracia no se vende. Aplicación para hoy, hablándote directo, Naamán. Somos nosotros cuando tenemos éxito por fuera, pero heridas por dentro. Cuando queremos sanar, pero sin rendirnos. Cuando queremos a Dios, pero sin cambiar. Y el Jordán representa ese acto simple que a veces nos cuesta. Perdonar, pedir perdón, renunciar a un pecado, volver a orar, buscar ayuda, obedecer lo que ya sabemos. Dios muchas veces no te pide algo espectacular, te pide algo sencillo, pero que rompe el orgullo. Y con Naamán ya limpio, la historia aún no termina, porque justo después aparece una sombra, alguien cerca del milagro, pero con un corazón torcido. Y lo que viene en el siguiente tópico es una advertencia fuerte. Cuando la codicia se mete en lo sagrado, el milagro se contamina. Tópico 13. Giezi. Cuando la codicia contamina el milagro. Naamán acaba de vivir algo que le cambió la piel y le cambió el alma. Viene de regresar del Jordán con la humildad que antes no tenía. Ahora habla distinto. Se mueve distinto. Ya no está intentando comprar a Dios, está intentando honrar a Dios. Por eso, cuando vuelve a Eliseo, lo primero que quiere hacer es agradecer. Y su gratitud no es simbólica. Trae regalos, plata, ropa, riquezas. En la mente de un comandante extranjero, eso es normal. Me salvaron, debo pagar. Es su forma de demostrar respeto. Pero Eliseo se mantiene firme, no acepta nada. Y esto es clave, porque Eliseo quiere que Naamán entienda algo para siempre. La sanidad no se compra, la gracia no se vende. El poder de Dios no es un negocio. Eliseo, en esencia, está protegiendo el corazón del mensaje. Esto vino de Dios, no de una transacción. Naamán insiste, pero Eliseo no cede. Entonces Naamán se va. Y te imaginas ese momento como una salida tranquila. Carros alejándose, polvo levantándose, un hombre sanado volviendo a su tierra con una confesión nueva en el pecho. Pero justo ahí, cuando el milagro acaba de brillar, aparece la sombra. Esa sombra tiene nombre, Giezi, el siervo de Eliseo, y aquí la Biblia nos enseña una verdad incómoda. Puedes estar cerca de lo santo y aún así tener el corazón lejos. Giezi ve a Naamán y piensa, mi señor dejó ir a ese hombre sin recibir nada, qué oportunidad perdida. Y el texto bíblico muestra lo que pasa cuando la codicia entra. La mente se vuelve rápida, creativa, pero para lo torcido. Giezi corre detrás de Naamán. Literalmente, corre, porque la codicia siempre corre. La codicia no sabe esperar. Naamán lo ve venir y baja del carro para recibirlo con respeto. Mira el contraste. Naamán, el extranjero, ahora es humilde. Giezi, el cercano al profeta, ahora está movido por ambición. Naamán le preguntas, ¿está todo bien? Y Giezi miente, y no miente poco. Miente con un guión completo. Le dice que Eliseo lo envió porque llegaron 2 jóvenes de los profetas que necesitaban ayuda y que por eso pide plata y ropa. O sea, usa el ministerio como excusa, usa necesidad como máscara, usa el nombre del profeta como sello de autenticidad. Naamán, que está agradecido, responde con generosidad. Le da más de lo pedido. Incluso manda a sus siervos para que lleven el peso. Y aquí visualiza la escena. Giezi vuelve con bolsas, telas, riqueza, y antes de entrar, se asegura de ocultarlo. Lo guarda, lo esconde, porque el pecado siempre busca oscuridad. Luego entra, se para delante de Eliseo y actúa como si nada, como si fuera un día normal, como si no hubiera corrido, como si no hubiera mentido, como si no hubiera traicionado. Entonces, Eliseo le hace una pregunta sencilla, pero mortal.
¿De dónde vienes, Giezi? Y Giezi responde con otra mentira. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. En ese momento, el relato se vuelve tenso, porque Eliseo le dice algo que revela discernimiento profético. ¿No estaba también mi corazón allí cuando el hombre se volvió de su carro a recibirte? Idea fiel, Adún de Reyes 5. Es decir, yo sé lo que hiciste. Y luego Eliseo lo confronta con una frase que corta como cuchillo. Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos. En otras palabras, este es el momento para enriquecerte, justo después de que Dios mostró gracia, justo cuando el mensaje debía quedar puro. Aquí está el punto teológico. Giezi no solo robó dinero, robó el significado del milagro. Porque si Naamán pensaba, entonces sí se paga, el testimonio se ensuciaba. La gracia parecía mercancía. Y entonces llega el juicio. Eliseo declara que la lepra de Naamán se pegaría a Giezi y a su descendencia, y el texto dice que Giezi sale leproso, blanco como la nieve. Es fuerte, sí, pero el propósito es claro. Dios está enseñando que no se juega con lo sagrado, que el ministerio no es para explotación, que la codicia puede contaminar incluso un milagro. Contexto, no versículo. En Israel, la lepra no era solo un problema físico, implicaba vergüenza social, separación, pérdida de acceso. Era una señal visible de que algo estaba roto. Y aquí la lección para hoy es directa, sin vueltas. Hay gente que quiere los beneficios de Dios, pero no quiere el carácter de Dios. Hay quien quiere estar cerca de lo espiritual, pero lo usa para su ego, su dinero, su imagen. Y también hay una versión más silenciosa de Giezi en nosotros, cuando manipulamos, cuando exageramos, cuando usamos a Dios para justificar lo que en realidad es ambición. Esto no es para acusarte, es para despertarte. Dios ve el corazón. Y Dios no solo quiere darte milagros, quiere guardarte de convertirte en alguien que destruye su propia alma. Y después de este golpe, el relato cambia de tono otra vez, como si dijera, ahora que viste el peligro de la codicia, vuelve a mirar lo cotidiano. Porque el próximo milagro parece pequeño comparado con una sanidad militar, pero es precioso. Un hombre pierde un hacha prestada en el agua, entra en pánico y Dios muestra que también se ocupa de esos detalles. Y ahí viene el siguiente tópico, el hacha que flota. Tópico 14. El hacha que flota. Dios también cuida lo pequeño. Después del caso de Giezi, el ambiente queda pesado, porque acabamos de ver algo serio. La codicia puede destruir a alguien que está cerca de lo sagrado. Y uno podría pensar, entonces Dios solo aparece para juzgar o para hacer milagros gigantes. Pero Duque Reyes hace un giro hermoso. Nos muestra que Dios no solo interviene en lo grande, también se mete en lo cotidiano, en lo simple, en lo que parece mínimo, pero que para ti es enorme. Y el relato cambia de escenario. Ahora estamos con los hijos de los profetas, esa comunidad de aprendices que vive cerca de Eliseo. Ellos le dicen algo muy humano. El lugar donde habitamos contigo es estrecho para nosotros. 2 Reyes 6. En otras palabras, estamos apretados, somos más, necesitamos espacio. Eso ya te pinta una imagen. No eran lujos, era una vida comunitaria sencilla, donde el crecimiento traía nuevos problemas prácticos. Y ellos proponen una solución. Vamos al Jordán, cortemos madera y hagamos allí un lugar donde habitar. Míralo, no están pidiendo palacio, están planeando construir con sus manos. Hombres que aprenden de Dios, pero que también trabajan, cargan troncos, sudan, construyen. Esa mezcla es muy bíblica, espiritualidad y realidad. Oración y martillo, enseñanza y fatiga. Eliseo acepta y uno le pide algo que muestra cariño y respeto. Te rogamos que vengas con tus siervos. Y Eliseo va con ellos.
Ahora imagina la escena en el Jordán, árboles cerca del río, sonido de agua corriendo, hachas golpeando madera, astillas volando, hombres conversando mientras trabajan, y entre ellos hay uno que tiene un problema oculto. Su hacha es prestada. Eso es clave, porque perder algo prestado no es solo perder una herramienta, es perder honor, confianza, futuro. En ese mundo, contexto, una herramienta de hierro era valiosa. No todos podían comprar una nueva. Si era prestada, significaba que alguien confió en ti. Y si la pierdes, quedas endeudado, avergonzado y tal vez sin forma de pagar. Y entonces pasa. El hierro del hacha se suelta del mango y cae al agua. Plop. Un sonido pequeño, pero un desastre para él. El hombre grita con desesperación: «¡Ah, Señor mío, era prestada!». Los 2 Reyes 6. ¿Ves la angustia? No está diciendo «se me cayó algo». Está diciendo «estoy arruinado, no tengo cómo reponerlo, voy a quedar en vergüenza». Y aquí es donde el carácter de Dios se revela de una forma que muchos no esperan. Eliseo no lo ridiculiza, no le dice «eso es pequeño, no me molestes». No, Eliseo se involucra, le pregunta algo simple: ¿dónde cayó? Porque Dios muchas veces empieza así, ubicando el problema. Muéstrame el lugar, dime dónde se te cayó. Identifica el punto. El hombre le muestra el sitio. Eliseo corta un palo, lo echa allí, y el texto dice que el hierro flota. Hierro flotando, algo imposible según la lógica. Y el milagro ocurre sin espectáculo, sin gritos, sin multitud. Es una intervención discreta pero profundamente personal. Eliseo le dice: «tómalo». Y el hombre extiende la mano y lo toma. Ahora, ¿qué significa esto? Mucho más de lo que parece. Dios se interesa por tus cargas reales. A veces tu hacha no es un hacha, es una deuda pequeña que te avergüenza, una responsabilidad que te pesa, un error que no sabes cómo reparar, una oportunidad que crees haber perdido, y tú piensas: «¿a Dios le importa esto?». Este episodio te susurra: sí, Dios no solo te salva del pecado, también te sostiene en la vida diaria. Venimos de historias de guerra, resurrección, lepra, juicio, y de pronto un hacha. La Biblia está equilibrando tu fe. Dios es rey sobre naciones, pero también padre en detalles. La vergüenza no es excusa para esconder el problema. El hombre gritó, admitió, confesó, era prestada, y esa honestidad abrió la puerta para la solución. Aplicación para hoy, como conversación. ¿Dónde se te cayó el hacha? ¿En qué punto se te fue la fuerza, la paz, la disciplina, la confianza? ¿Dónde empezaste a perder el control? Eliseo pregunta: ¿dónde cayó? Porque Dios muchas veces quiere que tú también reconozcas el lugar. Aquí me desvié, aquí me apagué, aquí me descuidé. Y cuando lo reconoces, Dios puede intervenir de maneras que parecen simples, pero que te levantan. Y fíjate cómo esto nos empuja al siguiente momento sin corte brusco. El hacha flotando muestra que Dios cuida detalles, pero ahora el relato va a subir otra vez la tensión, porque Eliseo no solo ve cosas perdidas en el agua, él también ve planes ocultos de guerra. Y eso va a provocar persecución, rodeos, un ejército enemigo buscando capturarlo, y una frase que cambia todo: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tópico 15. No temas, ojos abiertos y el ejército invisible. Y ahora la historia sube de nuevo la tensión, como si el guión dijera: ¿viste que Dios se ocupa de un hacha? Entonces prepárate, porque también gobierna lo que tú no ves, incluso cuando un ejército te rodea. Después del Jordán, del aceite, del pan y del hacha, Eliseo ya no es solo un profeta que hace milagros. Él se vuelve, para los reinos alrededor, una amenaza estratégica. ¿Por qué? Porque el texto bíblico muestra que Eliseo, por revelación de Dios, avisaba al rey de Israel sobre los movimientos del ejército de Siria.
Esto está en 2 Reyes 6. Imagínate lo frustrante para Siria. Cada vez que preparaban una emboscada, Israel ya lo sabía. Cada vez que planeaban un golpe, el plan se caía. Entonces el rey de Siria sospecha traición dentro de su propio equipo. ¿Quién nos está vendiendo? Pero sus siervos le dicen algo que lo enfurece todavía más. No es traición, es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él le dice al rey las palabras que tú hablas en tu cámara. O sea, no hay espía humano. Hay un Dios que ve y un profeta que escucha lo que nadie podría escuchar. Y aquí se entiende el contexto, no versículo. En esa época Siria, Aram e Israel tenían conflictos constantes por fronteras, rutas y poder regional. Un profeta que neutraliza ataques se vuelve un objetivo militar. Entonces el rey de Siria toma una decisión directa. Id y ved dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le informan. Eliseo está en Dotán. Ahora visualiza la escena como película. Es de noche o muy temprano, el aire frío, y de pronto un ejército sirio rodea la ciudad. Caballos, carros, soldados, un cerco completo. No vienen a negociar, vienen a capturar a un solo hombre. Y entonces amanece. El criado de Eliseo sale, quizá para buscar agua, para encender el fuego, para iniciar el día. Y lo que ve lo paraliza. La ciudad rodeada, tropas por todos lados, la salida cerrada, la muerte como posibilidad real. Y él corre desesperado y grita, ¡Ah, mi señor! ¿Qué haremos? Esa pregunta es la misma que muchos hacen hoy cuando se sienten rodeados, por cuentas, por enfermedad, por ansiedad, por amenazas, por un futuro incierto. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Y aquí viene una de las frases más poderosas de todo Don Reyes. Eliseo no se levanta nervioso, no corre, no entra en pánico. Responde con calma, como quien ve una realidad que otros no ven. No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En Reyes 6, eso suena hermoso, pero para el criado en ese momento suena casi absurdo, porque él mira y ve un ejército. ¿Más con nosotros? ¿Dónde? Entonces Eliseo hace algo decisivo. No le da un discurso largo, hace una oración corta, precisa, directa al corazón del problema. Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el texto dice que Dios abre los ojos del criado, y él ve lo invisible, el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa es la imagen, un ejército celestial rodeando al profeta. O sea, sí, Siria rodeó la ciudad, pero el cielo ya había rodeado a Siria. Y aquí hay un principio que atraviesa toda la Biblia. Tu peligro puede ser real, pero no es lo único real. Hay una realidad mayor. Dios gobierna. Luego la historia sigue con una demostración impresionante de control divino. Cuando los sirios se acercan, Eliseo ora y pide que Dios los hiera con ceguera. Una confusión, una incapacidad de reconocer, según el relato. Y entonces Eliseo, el hombre que ellos ven como presa, se convierte en guía, los lleva como un pastor conduce ovejas, directo a Samaria, al centro del poder de Israel. Imagínate el impacto. Soldados enemigos entrando en la ciudad sin entender cómo llegaron allí, y cuando se les abren los ojos, están rodeados por Israel. El rey de Israel, sorprendido, le pregunta a Eliseo, ¿los mataré? ¿Los mataré? Y Eliseo, en una jugada que revela sabiduría espiritual, le responde que no los mate. Le dice que les dé pan y agua, que coman y vuelvan a su señor. Y el texto dice que el rey hace un gran banquete, los envía, y por un tiempo las incursiones disminuyen. Aquí hay una lección teológica fuerte. El poder de Dios no siempre se expresa en destrucción. A veces se expresa en dominio, en misericordia estratégica, en paz inesperada. Dios puede humillar al enemigo sin convertirte en alguien cruel. Aplicación para hoy.
como si te hablara frente a frente. Hay momentos en que tú te sientes como el criado, sales a vivir tu día y te encuentras rodeado. Noticias, problemas, presión, miedo, y Dios te dice lo mismo. No temas, no porque no haya amenaza, sino porque no estás solo. Pero hay algo más. Muchos viven con los ojos cerrados, viendo solo lo visible. Ven el cerco, pero no ven el respaldo. Ven la crisis, pero no ven la presencia de Dios. Por eso la oración de Eliseo es para nosotros: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para ver que tu ayuda es real. Abre mis ojos para obedecer en calma. Abre mis ojos para no reaccionar desde el pánico. Y así, Dunda Reyes nos deja con un final fuerte para esta sección. La vida no siempre se pone fácil, pero cuando Dios abre tus ojos, cambia tu forma de caminar. Porque el que ve la realidad de Dios ya no vive esclavo del miedo. Si quieres, envíame el tópico 16 o el siguiente punto de tu lista y lo expando con el mismo estilo y continuidad. Y ahora que llegamos al final, entiende esto con el corazón abierto. 2 Reyes no termina para aplastarte, termina para despertarte. Porque el mensaje es duro, sí, cuando un pueblo y cuando una persona se acostumbra a apagar la voz de Dios, llega un punto en que ya no se cae por un golpe, se cae por desgaste. No fue un solo pecado, fue una cadena, no fue un solo día, fue una vida entera diciendo mañana. Y quizás esa es tu lucha hoy. No es que no creas en Dios, es que estás cansado, distraído, herido, y sin darte cuenta, tu corazón empezó a enfriarse. Pero escucha bien, aún en la caída, Dios no dejó de hablar. Aun cuando Jerusalén se quebró, la promesa no murió. El exilio no fue el final de la historia, fue una cirugía dolorosa para salvar lo que todavía podía ser restaurado. Y eso significa algo para ti. Si hoy sientes ruinas por dentro, si sientes culpa, si sientes que perdiste el rumbo, todavía no es tarde. Mientras Dios te confronta, es porque todavía te está buscando. Así que no salgas de este video igual, no digas qué fuerte y sigas como si nada. Haz lo que Israel pospuso demasiadas veces. Vuelve a Dios con sinceridad, vuelve con humildad, vuelve con obediencia simple. Porque el mismo Dios que permitió que un reino cayera por su pecado, es el Dios que puede levantar tu vida cuando te rindes a Él. Y si hoy la historia te dolió, es porque era medicina. Si te incomodó, es porque era una alarma. Y si te dio esperanza, es porque Dios todavía está escribiendo tu capítulo. Pero esta vez no lo escribas lejos de Él. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite volver a Dios. Porque la historia no termina en la caída, termina en la esperanza.